Hola familia, yo soy Daniel Colino y os doy la bienvenida a un nuevo programa en el canal y quiero que sepas que hoy quiero enseñarte la cocina que tengo aquí detrás. Un bonito proyecto en colaboración y con una reforma completa con mi amigo John Te Lo Busca. Y además tienes el piso grabado completito simplemente dándole clic en este enlace. Pero antes déjame entrar en detalle en la cocina porque en el programa general no entramos en detalle en la cocina y creo que es interesante. Te pongo en contexto, esta es la zona, tú entras por aquí. Tienes todo el salón, la zona de comedor y tenemos la cocina aquí guardada como en una cristalera. 3 hojas de cristal que miran hacia la televisión y hacia el salón con una barra y unas puertas correderas que dan acceso a la cocina. Te la voy a explicar paso a paso con todos los detallitos, así que ni te muevas porque empezamos. Bienvenidos a este precioso proyecto de cocina. Las medidas generales, 5 metros en esta dirección. 3,60 metros en esta dirección y por la forma que hace el piso con esa pared que da para una habitación y esta que también da para la otra habitación, nos quedaba una zona de torres de 3 metros y aquí hubo mucha disyuntiva. Oye, ¿cómo hacemos? Porque nos gusta tanto la simetría, dibujamos aquí una vinoteca también en cristal negro para que viniera todo continuo. Hicimos una vitrina con los estantes retroiluminados, pero finalmente con nuestro cliente y con el proyecto que teníamos entre manos preferimos que la simetría viniera como puerta, electrodoméstico y puerta. Y ahora te enseño todo lo que esconden las torres. Empieza con la primera o con la última, depende. Con la última, venga, porque entras desde atrás. Aquí colocamos el congelador, siempre de integración. Horno de 60, nuestro cliente no quería un horno de 45, así que tenía que ser el horno grande, 60 centímetros. Zona inferior y zona superior, iguales arriba y abajo, con estantes que se pueden regular en altura. La del centro, esta ya viene más pensada para despensa. ¿Por qué? Porque le colocamos 3 cajones interiores, súper prácticos y cómodos, en lo que puedes meter para adentro y cerrar. La de microondas, lo mismo, puerta arriba y puerta abajo, y ahora te enseño algo muy chulo que hicimos, y es que esto es una de las grandes problemáticas que tenemos cuando diseñamos en las torres con el horno de alto 60 centímetros, que si queremos continuar con esta línea, tenemos un problema porque los microondas miden 38, 39 o 45 centímetros. ¿Qué hacemos con el trozo que nos queda? Podemos colocar un calientaplatos, pero no todo el mundo quiere un calientaplatos, por eso hemos desarrollado el cajón CJR, que es esto, mira, es un cajón que utilizamos como los cajones interiores de nuestra cocina, exactamente igual, con la misma filosofía. Le pedimos este frente aparte y sí, nos lo curramos. Tenemos que ir al cristalero y cuando está todo, que nos coloque este cristal en color negro. Pero fíjate qué bien queda debajo del microondas, qué práctico, porque normalmente nuestros clientes suelen colocar aquí las tazas, pueden colocar las cápsulas del café, pueden colocar el azúcar, bueno, un montón de cosas. Seguro que a ti se te ocurren también un montón más de cosas que me dirás en comentarios y tienes el cajoncito debajo. Y la primera columna lo que encontramos es el frigorífico, de tal manera que tú cuando estás cocinando, aquí detrás tienes todo a mano. Me estaba acordando ahora, en nuestra cuenta de Instagram, @cocinasTJR, hemos dejado en el canal de difusión, en el canal de Familia Cocinóloga, las diferentes versiones en infografías que hemos hecho de este proyecto. Si te interesa, lo tienes allí. Hemos visto toda la pared de torres. Ahora quiero enseñarte el frente de esta isla, que comienza con un primer módulo de 70 centímetros de ancho, doble gaveta. La gaveta de la parte superior viene siempre recortadita y de menos fondo para no golpear contra la fontanería, pero no sabes lo cómodo que es tener aquí todas las pastillas de lavavajillas, las bolsas de basura, etcétera, etcétera. En la parte de abajo, 2 cubos de basura. Y esto me gusta mucho, mira. ¿Cómo enganchan los cubos de basura? No viene una base de plástico que luego deja ahí suciedad y tal, no. Viene recortadito, todo en tablero marino, encaja el cubo perfectamente y así tenemos 2 cubos grandes y además tenemos un espacio por un lado y por el otro para colocar todos los productos de limpieza que necesitamos. Los tiradores son de Furnipart y son una chulada. Le dan un toque elegante a esta cocina con la madera en nogal, con la veta vertical, me molan muchísimo. Lavavajillas de integración, como siempre, al lado del fregadero, le dejamos una puerta por delante y queda integrado. Una zona de gavetas, 70 centímetros, ¿por qué? Vas a ver que ahora perdemos el cubertero, ahora te lo enseño en este módulo, no tenemos cubertero por la placa, entonces lo que hemos hecho es dejar todo el cubertero en este lado, zona inferior con el platero, que a nuestro amigo John Te Lo Busca le encantan los plateros en madera en el interior, y debajo una gaveta universal para poder colocar aquí fuentes, comida, etcétera, etcétera. Y como te decía antes, aquí viene la placa con extractor incorporado, Devora,
Este modelo, por una serie de condiciones, tuvimos que hacerlo con vitrocerámica. No tiene inducción, no se podía colocar inducción. Así que después de revolver muchos catálogos, la única que cumplía con todas nuestras expectativas era esta placa. Súper interesante, por si no puedes colocar inducción en tu casa. Eso provoca que debajo tiene todo el motor y toda esta pieza de 20 centímetros queda bloqueada. Aquí no hay cubertero porque los mecanismos bajan hacia abajo. No importa, una gran gaveta de 90 centímetros aprovechada a fondo completo. Y en la parte inferior exactamente lo mismo. Con esta barra, este perfil, podemos dividir y separar las tapas, las sartenes, las ollas, dejar bien colocadico y bien ordenado nuestra gavetera. Ahora te lo enseño por la parte de atrás, pero quería hablarte de las medidas. Esta isla mide 2,94 metros de largo y 83 centímetros de ancho. Y ahora te cuento todos los pasos. Es muy importante regular bien los pasos cuando colocas una isla, porque si no, luego en el día a día puede ser tremendamente incómodo. Nosotros tenemos como un mínimo del que no recomendamos que pases, que son 90 centímetros. Y es lo que hemos replicado aquí en este proyecto. Aquí hay 92 centímetros. Aquí tenemos 90 centímetros. Y aquí tenemos 90 centímetros, que por cierto, también siento ser pesado con Instagram, pero es que hay un montón de vídeos cortos en los que explico muchas de estas cosas. Tienes un reel también en el que hablo de los pasos. Mira qué bonita la decoración de nuestro amigo John Te Lo Busque, de todo su equipo. La verdad que está precioso, enhorabuena. Y tengo que hablarte de algo, mira, ven, acércate un poco, porque hay un punto importante. Al lado del puesto de cocción, siempre es recomendable en una isla dejar unas tomas de corriente. Ahora te voy a enseñar unas tomas de corriente escamoteables, pero si no quieres perforar tu encimera, esta es una muy buena solución, colocarlas en el costado. Puedes colocar, como en este caso, las tomas de corriente con los mismos mecanismos de la casa, o nosotros tenemos también otras redonditas que quedan un pelín más ligeras, pero la idea es esta, dejar las tomas de corriente donde no te coincide con las guías del cajón. En este caso se pudieron colocar aquí porque, si recuerdas, no había cubertero, así que teníamos este espacio libre. No fueron las únicas tomas de corriente que hemos dejado en esta cocina, porque como te decía, hay otra pieza escamoteable por aquí más o menos por el medio, que es esta. Este pequeño botoncito en color negro, que lo pulso, lo levanto y lo puedo dirigir hacia un lado o hacia el otro. Nos deja 3 tomas de corriente y 2 tomas de USB para poder conectarte. Cuando no lo quieres, lo dejas ahí oculto. La zona de atrás también le dimos muchas vueltas. Si continuar esta encimera y dejar la barra por este lado y libre, o cómo hacerlo. Pero claro, si aquí ya teníamos los 90 centímetros justos, esto eran 83, teníamos que salir por lo menos otros 10 centímetros. Nos quedaba ahí apretados. Mira, no sé si hicimos bien o mal, pero yo ahora que lo veo, la verdad es que me gusta. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, dejar un poco más de profundidad, no dejar barra. Y es que coincidía también, dejando columna a un lado y columna al otro, colocar toda esta pieza, todo este mesado, además, delante de la tele, hacia el sofá, con conexión a toda la familia, nos parecía muy buena idea dejar aquí esta barra. Un mesado de 35 centímetros, que John además redondeó estas paredes y le quedó increíble. Como ves, un proyecto de cocina parece muy grande, tampoco es tanto, pero ocupa con una cocina, con una pared completa de torres y una isla en el medio, es una cocina con muchísimo servicio. No sé qué te ha parecido, qué le falta, qué le sobra, qué le hubieras cambiado tú a este proyecto. Como siempre, estoy súper atento en lo que me dices en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale al like. Y por cierto, si has llegado hasta aquí y no estás suscrito al canal, ¿cómo te lo puedo pedir? Tengo que aprender a decirlo en francés, en inglés o en cualquier otro idioma, pero lo que sí que te diría es que suscríbete al canal, que subimos todas las semanas diferentes vídeos como estos, cocinas reales, 100% reales, que pueden ser de inspiración. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!